Si alguna vez un familiar mayor te ha dicho que no salgas de casa después de haberte acostado, quédate hasta el final de este video. Yo no hice caso, mi hermano tampoco, y lo que pasó esa noche todavía no puedo explicarlo del todo. Me llamo Ramiro, y esto sucedió hace 10 años, aunque a veces siento que fue ayer. Mi hermano se llamaba Emilio, 2 años mayor que yo. Crecimos en un pueblo pequeño de la sierra, San Miguel de la Cañada, de esos lugares donde todo mundo se conoce y las calles se quedan vacías después de las 9 de la noche. Mi papá, un hombre serio y de pocas palabras, siempre nos repitió una sola frase: nunca salgan después de haberse acostado. Nunca explicó bien por qué. De niños pensábamos que era solo para que no anduviéramos de traviesos. Cuando cumplimos 18 y 19 años, nuestros papás hicieron un sacrificio enorme para mandarnos a estudiar a la ciudad. Yo entré a medicina y Emilio a periodismo. Vivíamos juntos en un departamento pequeño y él ya hacía prácticas en un periódico local, feliz, soñando con convertirse en un periodista reconocido. La última noche que lo vi, cenamos temprano y nos acostamos como a las 11. Como a la medianoche sonó su teléfono. Era un compañero del periódico. Había ocurrido un crimen cerca de ahí y querían llegar antes que los demás medios. Vi a Emilio levantarse y vestirse en la oscuridad. Le pregunté qué hacía y sin pensarlo le dije las palabras de mi papá: no salgas, ya sabes lo que siempre nos decía. Se rió. Me dijo que eso era una superstición de pueblo, que no iba a dejar pasar esa oportunidad. Se puso su chamarra, agarró su cámara y antes de salir me dijo: al rato regreso, no te preocupes. Esas fueron sus últimas palabras. Me quedé despierto, esperando escucharlo entrar. Esa noche el silencio se sentía distinto, más pesado. Le marqué varias veces. Le escribí y nada. En algún momento el cansancio me venció y me quedé dormido. Desperté como a las 6 de la mañana con la cama de Emilio todavía vacía. Su compañero del periódico me dijo que nunca había llegado al lugar. Ahí empezó a apretarme el miedo de verdad. Salí a buscarlo por la ruta que él solía tomar y en una intersección que cruzaba casi todos los días encontré la cinta amarilla de la policía. Un vehículo lo había golpeado esa madrugada, mientras cruzaba corriendo, como si algo lo llamara con urgencia. El conductor dijo que fue tan repentino que no alcanzó a frenar. Mi hermano murió esa misma noche, en una calle que conocía de memoria. Los días siguientes son borrosos. La llamada a mis papás, el viaje de regreso con su cuerpo, el velorio. Una noche vi a mi papá sentado solo afuera de la casa, mirando la oscuridad, y lo escuché decir en voz baja: se los advertí, siempre se los advertí. Le pregunté de dónde venía esa advertencia, y esa noche me contó la historia completa. Me dijo que la frase venía de su abuelo, y que en el pueblo se creía que entre la medianoche y el amanecer había algo que caminaba buscando a quien sacar de su casa. No aparecía como un fantasma reconocible. Tomaba la forma de una urgencia, una llamada, un pretexto imposible de ignorar. Y una vez que uno salía después de acostarse, ya no había manera de dar marcha atrás. Su propio hermano, mi tío abuelo, había muerto años atrás de forma parecida. En su momento pensé que mi papá solo buscaba un sentido a algo que no lo tenía. Pero hay algo que nunca le conté a nadie. Esa noche, antes de quedarme dormido, escuché un murmullo muy bajo afuera de la ventana, como si alguien platicara justo del otro lado del vidrio. En su momento pensé que era el ruido normal de la calle. 10 años después todavía lo recuerdo con una claridad que no debería tener. Desde esa noche, jamás he vuelto a salir de casa después de haberme acostado, sin importar qué tan urgente parezca la situación. Hoy soy médico. Cumplí el sueño que mis papás tenían para mí, pero no hay semana en que no piense en Emilio y en el periodista que nunca llegó a ser. Me pregunto qué habría pasado si lo hubiera detenido con más fuerza,
Si me hubiera parado frente a la puerta, nunca voy a tener esa respuesta. Lo único que sé con certeza es que la advertencia de mi papá no era una simple superstición de pueblo, y por respeto a mi hermano, he decidido seguirla el resto de mi vida. Si alguna vez has escuchado algo raro afuera de tu casa en la madrugada y por alguna razón decidiste no levantarte a ver qué pasaba, me alegro por ti, porque lo que estuvo a punto de pasarme a mí esa noche todavía me quita el sueño cuando lo recuerdo. Me llamo Felipe y esto que les voy a contar pasó hace varios años, cuando yo vivía solo en una casa a las afueras del pueblo. Para ese entonces, yo ya llevaba varios meses durmiendo mal. No sé si era el estrés del trabajo, la soledad de vivir solo después de que mis papás se mudaron con mi hermana, o simplemente una de esas rachas que a veces le dan a uno sin explicación. El caso es que me costaba mucho conciliar el sueño, y cuando por fin lograba dormirme, cualquier ruido me despertaba de inmediato. Mi casa quedaba un poco alejada del centro del pueblo, en una zona donde las casas están más separadas unas de otras, con terrenos grandes entre medio, algunos con animales, otros solo con monte. Uno de mis vecinos, un señor mayor al que todos en la zona conocíamos y respetábamos, vivía como a 200 metros de mi casa y tenía un perro que cuidaba su propiedad desde hacía años. Un perro grande, de esos bien territoriales, que ladraba fuerte cada vez que sentía algo extraño cerca. Esa noche en particular me había costado más trabajo que de costumbre quedarme dormido. Di vueltas en la cama como una hora, escuchando el silencio del campo. Ese silencio que en el pueblo se siente distinto al de la ciudad, más denso, más presente. Como a eso de las 11:30, finalmente sentí que el sueño me empezaba a ganar. Fue entonces cuando escuché al perro de mi vecino empezar a ladrar. Al principio no le puse mucha atención. Ese perro ladraba seguido, a veces por un gato, a veces por algún animal que se acercaba de más al terreno, a veces sin ninguna razón que uno pudiera entender. Pero esa noche los ladridos eran distintos. Eran más fuertes, más seguidos, con una desesperación que no había escuchado antes en ese animal. No era el ladrido de aviso normal, era como si estuviera gritando, si es que un perro puede gritar. Me quedé acostado, escuchando, con los ojos abiertos en la oscuridad de mi cuarto. Los ladridos seguían, cada vez más intensos, y empecé a sentir esa curiosidad que a todos nos da cuando algo así pasa cerca de la casa en plena madrugada. Pensé en levantarme, ponerme los zapatos, salir con la linterna a ver qué estaba pasando. Hasta llegué a sentarme en la orilla de la cama, con los pies ya casi tocando el piso, listo para levantarme. Y entonces, sin ninguna razón que pudiera explicar en ese momento, algo dentro de mí me hizo detenerme. No fue un pensamiento claro, no fue como si alguien me hubiera hablado o como si hubiera escuchado algo específico que me asustara. Fue más bien una sensación, algo parecido a un presentimiento, una especie de peso en el pecho que me decía que no era buena idea salir de la casa en ese momento. Me quedé sentado en la orilla de la cama varios segundos, escuchando los ladridos que seguían afuera, y por alguna razón que hasta el día de hoy no logro explicar del todo, decidí no levantarme. Volví a acostarme, me tapé con la sábana y me quedé ahí, quieto, escuchando. Los ladridos continuaron un rato más. Recuerdo que en algún momento se volvieron todavía más desesperados, como si el animal estuviera enfrentando algo, y después, poco a poco, empezaron a bajar de intensidad hasta que finalmente se quedaron en silencio. Yo seguía despierto, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, esperando escuchar algo más, algún otro ruido que me confirmara qué había pasado. Pero no hubo nada más, solo el silencio del campo, como si nada hubiera ocurrido. Después de un rato, ya no sé cuánto tiempo exactamente, el cansancio finalmente me venció y me quedé dormido. Desperté al día siguiente con la luz de la mañana entrando por la ventana, y por unos segundos,
Hasta se me olvidó lo de los ladridos de la noche anterior. Me levanté, me arreglé para ir a trabajar y fue cuando salí de mi casa que empecé a notar que algo raro pasaba en la zona. Había varias personas paradas cerca de la casa de mi vecino, hablando en voz baja, con esas caras que uno pone cuando algo grave ha ocurrido. Me acerqué para ver qué pasaba y ahí me enteré de lo que había sucedido esa madrugada. Durante la noche, mientras yo dormía, habían entrado a robar a la casa de mi vecino. La casa estaba completamente sola porque el señor había salido esa tarde a visitar a un familiar en otro pueblo y no regresó hasta la mañana siguiente. Los que entraron aprovecharon que no había nadie, buscaron por toda la casa y se llevaron los ahorros que el señor tenía guardados desde hacía años. Pero antes de irse, hicieron algo que a mí, cuando me lo contaron, se me revolvió el estómago. Habían atacado al perro que cuidaba la propiedad, el mismo perro que yo había escuchado ladrar esa noche, y el pobre animal no logró sobrevivir. Nadie en la zona había escuchado nada fuera de lo normal esa madrugada, o al menos nadie que se hubiera animado a salir a ver qué pasaba. Fue hasta que amaneció y el señor regresó a su casa que se dieron cuenta de todo lo que había ocurrido durante la noche. Cuando me enteré de los detalles, me quedé helado. No podía dejar de pensar en esos ladridos que había escuchado horas antes, en cómo me había sentado en la orilla de mi cama, listo para salir con la linterna a ver qué pasaba, y en esa sensación extraña que me hizo quedarme quieto en lugar de levantarme. Empecé a hacer cuentas en mi cabeza. Si yo hubiera salido esa noche, con la curiosidad que sentía, lo más probable es que hubiera caminado directo hacia la casa de mi vecino para ver qué tenía tan alterado a ese perro. Y si lo hubiera hecho, existía una posibilidad muy real de que los que estaban robando todavía hubieran estado ahí, en plena faena, y de que yo hubiera terminado topándome de frente con ellos en la oscuridad, solo, sin nadie que supiera que había salido de mi casa. No quiero ni pensar en lo que hubiera podido pasar si eso hubiera ocurrido. Los días siguientes fueron raros para toda la zona. La gente andaba con más cuidado, cerrando bien las puertas. Algunos hasta pusieron rejas nuevas o consiguieron otro perro. Yo, por mi parte, no podía sacarme de la cabeza lo cerca que había estado de meterme en algo que quién sabe cómo hubiera terminado. Empecé a platicarlo con mi familia, con mis papás, y fue mi mamá la que, después de escuchar toda la historia, me dijo algo que hasta el día de hoy tengo bien presente. Me dijo que en la familia, desde hace muchos años, siempre se ha dicho una frase que ella misma escuchó de mis abuelos: si ya estás acostado, no vuelvas a salir. Me explicó que no era una regla que viniera de alguna experiencia específica que ella conociera, sino más bien un consejo que se fue pasando de generación en generación. Una especie de sabiduría de pueblo que uno aprende a respetar aunque no siempre entienda del todo por qué. Después de esa noche, esa frase dejó de ser solo un dicho para mí. Se convirtió en algo que tomo muy en serio. Ahora, cuando ya estoy acostado y escucho algo raro afuera, por más curiosidad que me dé, me quedo donde estoy. Prendo la luz si es necesario. Checo por la ventana sin abrir la puerta. Hasta llamo a la policía si la situación lo amerita. Pero ya no salgo de mi casa en plena madrugada solo por ir a ver qué está pasando. A veces pienso en el perrito de mi vecino, y la verdad es que me da mucha tristeza lo que le pasó esa noche, pero también pienso que, de alguna manera, sus ladridos me estaban avisando de un peligro real y que la decisión de quedarme en mi cama esa noche pudo haber sido la diferencia entre estar aquí contándoles esta historia o no estar contándola en absoluto. Mi mamá sigue repitiendo esa frase cada vez que nos reunimos en familia. Y cada vez que la escucho, no puedo evitar acordarme de esa madrugada, de los ladridos desesperados de ese perro y de esos segundos en los que estuve sentado en la orilla de mi cama, a punto de levantarme,
sin saber que esa pequeña decisión de quedarme quieto tal vez me salvó de algo mucho peor. Si tú también tienes una historia parecida, algo que escuchaste en la noche y decidiste no salir a investigar, cuéntamela en los comentarios. Y la próxima vez que ya estés acostado y escuches algo raro afuera, piénsalo 2 veces antes de levantarte. Tenía 18 años cuando pasó algo que hasta la fecha mi mamá recuerda cada vez que le digo que voy a salir de noche con mis amigas. Me llamo Daniela y esa vez me había ido a quedar a dormir a la casa de mis amigas Mariana y Sofía. Éramos las 3 bien unidas desde la secundaria, de esas amistades que a uno le duran toda la vida. Y esa noche en particular no teníamos ningún plan especial, solo cenar juntas, ver alguna película y quedarnos platicando hasta tarde como siempre hacíamos. Cenamos algo ligero, nos reímos un buen rato de puras tonterías y como a eso de las 11:30, ya las 3 estábamos bien acostadas en el cuarto de Mariana, cada quien en su colchón, con la luz apagada y esa plática bajita que uno tiene justo antes de quedarse dormida. Yo ya sentía que el sueño me estaba ganando, cuando de repente sonó el teléfono de la casa. Mariana se levantó medio dormida a contestar, y por su tono de voz supe enseguida que era alguien que no esperábamos. Era un muchacho que le hablaba para invitarla a salir esa misma noche a una discoteca del centro. Ella se quedó un momento callada, dudando, porque ya era bastante tarde y sabía que a esas horas su mamá seguramente le iba a decir que no. Aún así, Mariana fue a preguntarle. Tocó la puerta del cuarto de sus papás y le explicó la situación. Para sorpresa de todas, su mamá aceptó, pero puso una condición bien clara: que fuéramos las 3 juntas, que ninguna se quedara sola en la casa y que el muchacho nos recogiera a las 3 para andar acompañadas. Mariana regresó al teléfono, feliz, y le dijo al muchacho la condición de su mamá. Él le contestó que no había ningún problema, que encantado pasaba por nosotras, que en un rato estaba ahí. Colgamos y de repente el sueño que traíamos se nos había ido por completo. Nos levantamos las 3 emocionadas, nos empezamos a arreglar, nos prestamos ropa, nos pintamos, esa emoción típica de cuando surge un plan de último momento entre amigas. Nos sentamos en la sala a esperar, viendo el reloj, platicando de lo que íbamos a hacer esa noche. Pero pasaron los minutos y el muchacho no llegaba. Empezamos a pensar que se le había hecho tarde, que a lo mejor había tenido algún problema en el camino. Mariana le mandó un mensaje preguntando si todo estaba bien y no le contestó. Pasó otro rato y seguimos sin noticias. Ya casi a la 1 de la mañana, entre risas nerviosas y algo de fastidio, decidimos que mejor nos quitábamos la ropa que traíamos puesta, nos volvíamos a poner la pijama y nos regresábamos a dormir. Pensamos que simplemente el muchacho se había arrepentido o le había surgido algo, y la verdad en ese momento hasta nos dio un poco de coraje que nos hubiera dejado esperando. Nos volvimos a acostar las 3, ya con algo de sueño encima otra vez, y terminamos quedándonos dormidas sin darle más vueltas al asunto. Al día siguiente, ya bien entrada la mañana, la mamá de Mariana entró al cuarto con la cara pálida, con el teléfono en la mano, y nos preguntó si sabíamos algo de un accidente que había pasado esa madrugada. Nosotras, todavía medio dormidas, no entendíamos de qué estaba hablando. Fue entonces cuando nos contó lo que se estaba comentando en el pueblo. El muchacho que le había hablado a Mariana esa noche, en lugar de haber pasado por nosotras como había quedado, terminó yendo por otra chava que también conocíamos, alguien que aceptó salir con él sola, sin nadie más.
Esa madrugada, mientras nosotras dormíamos tranquilas en la casa, ellos tuvieron un accidente automovilístico bastante fuerte. Él sobrevivió con algunas lesiones, pero la muchacha que iba con él no corrió con la misma suerte y perdió la vida esa misma noche. Cuando nos enteramos de lo que había pasado, las tres nos quedamos completamente paralizadas. Nos vimos entre nosotras sin decir nada por varios segundos, porque en nuestra cabeza solo había una idea dando vueltas. Si ese muchacho hubiera cumplido con lo que dijo, si hubiera llegado esa noche a recogernos como quedamos, nosotras habríamos estado ahí, en ese mismo carro, en ese mismo camino, a esa misma hora. Mariana se puso a llorar casi de inmediato. Sofía se quedó sin poder hablar durante un buen rato, y yo sentí como si el estómago se me hubiera hecho un nudo, pensando en lo cerca que habíamos estado de subirnos a ese auto sin siquiera imaginar lo que podía pasar. Nunca supimos con exactitud qué fue lo que hizo que el muchacho cambiara de planes esa noche, ni por qué en lugar de pasar por nosotras terminó yendo por otra persona. A lo mejor fue simple coincidencia. A lo mejor fue una decisión de último momento que él tomó por su cuenta. Pero para nosotras tres, esa coincidencia terminó siendo la diferencia entre seguir aquí contando esta historia o no estar en este mundo para contarla. Con el paso de los días, mientras todo el pueblo hablaba del accidente, yo no dejaba de darle vueltas a esa noche. Pensaba en lo fácil que hubiera sido que las cosas salieran distintas, en lo rápido que nos habíamos arreglado, emocionadas, sin sospechar nada, esperando sentadas en esa sala a que llegara alguien que, sin saberlo nosotras, ya estaba yendo por otro camino, hacia otro destino. Me dijo que a veces uno cree que las cosas que no se dan, los planes que se caen, las personas que no llegan cuando dijeron que iban a llegar, son puro mal momento o mala suerte, pero que en realidad, muchas veces, esas cosas que a uno le arruinan un plan son las mismas que terminan salvándole la vida. Desde esa noche entendí algo que todavía llevo bien presente. Hay veces en las que quedarse en casa, aunque sea por algo tan simple y hasta chistoso como que alguien nunca llegó, puede cambiarlo absolutamente todo. Y aunque en su momento nos dio coraje que ese muchacho no hubiera cumplido, hoy en día no puedo evitar pensar que esa falta de palabra, esa grosería como la vimos esa noche, fue en realidad lo único que nos mantuvo con vida. Han pasado varios años desde entonces, y sigo siendo bien cercana a Mariana y a Sofía. A veces, cuando nos juntamos, sale el tema, y las tres nos quedamos calladas un momento, recordando esa noche, esa espera, esa ropa que nos quitamos justo antes de volvernos a acostar, sin saber lo que nos habíamos librado. Si alguna vez a ti te ha pasado algo parecido, un plan que se cae en el último momento y que después resultó ser lo mejor que te pudo haber pasado, cuéntamelo en los comentarios, y la próxima vez que algo no salga como esperabas, piensa que a lo mejor la vida te está cuidando de una forma que todavía no alcanzas a entender. Yo me llamo Yolanda y llevaba casi 2 años trabajando en una taquería que quedaba justo frente a una tienda de conveniencia, en una avenida bien transitada del pueblo donde crecí. El trabajo era pesado, sobre todo los turnos de noche, pero ya me había acostumbrado a esos horarios, y con el tiempo hasta le agarré cariño a esa rutina de cerrar el negocio ya bien entrada la madrugada. Esa noche en particular estábamos terminando el turno como a eso de las 2 de la mañana. Ya casi no había clientes, así que mi compañero Genaro y yo empezamos a recoger las mesas, a limpiar la plancha y a guardar todo lo que ya no se iba a usar. Como hacía calor adentro del local, salimos un rato a la banqueta mientras terminábamos de acomodar unas cosas, aprovechando el aire fresco de la noche antes de cerrar por completo. Desde ahí, parados justo afuera del negocio,
Teníamos buena vista de la avenida y de la tienda que quedaba del otro lado. Fue en ese momento cuando vi a dos señores acercarse caminando por la banqueta de enfrente, platicando tranquilamente como quien va a hacer una compra rápida antes de volver a su casa. Los dos se detuvieron en la orilla de la avenida, esperando el momento para cruzar. La calle en ese tramo era bastante ancha, con varios carriles, y aunque a esa hora casi no pasaban carros, de repente se escuchó a lo lejos el motor de un vehículo pesado acercándose. Los señores empezaron a cruzar, dando esos pasos apurados que uno da cuando cree que le da tiempo de pasar antes de que llegue el carro. No les dio tiempo. Un camión de carga grande venía por esa calle y por lo que alcanzamos a ver, no se detuvo en el semáforo que le correspondía. Todo pasó en cuestión de segundos. Escuchamos un golpe seco, fortísimo, de esos que uno siente hasta en el pecho aunque esté lejos, y enseguida vimos que uno de los dos señores había quedado tirado en medio de la avenida, mientras el otro se quedaba completamente paralizado en la orilla, sin poder moverse, con las manos en la cabeza. Genaro y yo nos quedamos congelados unos segundos también, sin poder reaccionar de la impresión. Después de un momento, el señor que se había quedado en la banqueta reaccionó y salió corriendo hacia su compañero, gritando su nombre, tratando de levantarlo, y nosotros corrimos también para ver en qué podíamos ayudar. Cuando llegamos, el hombre que estaba de pie, ya con la voz quebrada, nos explicó entre lágrimas que el señor que estaba tirado en el pavimento era su primo, que se llamaba Anselmo. Nos contó que los dos estaban descansando en sus casas esa noche, tranquilos, cuando a Anselmo se le antojó ir a la tienda a comprar algo para tomarse mientras platicaban un rato, y como la tienda quedaba cerca, decidieron caminar hasta allá en lugar de esperar hasta el día siguiente. Llamamos de inmediato a los servicios de emergencia, mientras Genaro trataba de ver qué podía hacer por Anselmo, aunque desde el primer momento se notaba que la situación era muy grave. El primo, que se llamaba Cirilo, no dejaba de repetir que él le había dicho que mejor esperaran hasta el otro día, que ya era tarde, pero que Anselmo insistió en que solo iban a tardar unos minutos, que la tienda estaba cerquita, que no pasaba nada. Los paramédicos llegaron lo más rápido que pudieron, pero por más que intentaron, esa noche el accidente terminó de la manera más dolorosa que uno se pueda imaginar. Anselmo no logró sobrevivir al golpe que había recibido. Me quedé ahí, parada en esa avenida, viendo cómo se llevaban el cuerpo, viendo a Cirilo completamente destrozado, sin poder creer que su primo se había ido esa madrugada por algo tan sencillo como un antojo de última hora. Genaro y yo terminamos de cerrar la taquería esa noche en completo silencio, ninguno de los dos con ganas de decir nada, todavía procesando lo que acabábamos de presenciar. Los días que siguieron fueron difíciles para toda la cuadra. La gente que trabajaba cerca de esa avenida no dejaba de comentar el accidente, y varios coincidíamos en la misma idea. Qué fácil hubiera sido que esa noche nada de esto pasara. Si Anselmo se hubiera quedado en su casa, si hubiera esperado hasta el día siguiente, si Cirilo hubiera insistido un poco más en que no salieran, quizás hoy Anselmo seguiría con nosotros. Después de vivir todo aquello, yo nunca volví a ver de la misma manera esa costumbre tan común de levantarse de la cama para hacer algo de última hora. Antes, si se me antojaba algo o si me acordaba de que me faltaba comprar cualquier cosa ya entrada la noche, no lo pensaba dos veces y salía. Pero después de esa madrugada, algo en mí cambió por completo. Ahora, cuando ya estoy acostada y de repente me acuerdo de que se me olvidó algo o siento ese antojo repentino de salir por cualquier cosa, mejor me quedo donde estoy y lo dejo para el día siguiente, porque esa noche entendí,
de la manera más dura posible, que uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar cuando decide salir de casa por algo que perfectamente puede esperar unas cuantas horas más. Y desde entonces sigo una regla que sé que muchos van a considerar una simple superstición, pero que para mí se volvió casi una ley de vida. Si ya estás acostada, mejor quédate ahí. Han pasado varios años desde esa noche y todavía, cada vez que paso por esa avenida durante mi turno en la taquería, no puedo evitar acordarme de Anselmo, de Cirilo y de lo rápido que puede cambiar todo por una decisión que en su momento parecía la cosa más sencilla e inofensiva del mundo. Si a ti también te ha tocado vivir algo parecido, algo que te hizo cambiar la forma de ver esas salidas de última hora, cuéntamelo en los comentarios. Y la próxima vez que ya estés acostado y te dé ganas de salir por algo que puede esperar, mejor piénsalo 2 veces. Me llamo Lucía y esta historia me la ha contado mi mamá desde que era niña. Siempre en las reuniones familiares, siempre terminando con la misma frase que hasta la fecha respetamos como una regla no escrita. Si ya estás en casa, acostado y descansando, no tienes ninguna necesidad de volver a salir. Hace algunos años, una amiga muy cercana de mi mamá, a quien voy a llamar Rosa, vivía en un pueblo pequeño de México junto con su hijo Daniel. Rosa había criado a Daniel prácticamente sola, trabajando duro toda su vida para sacarlo adelante, y aunque no tenían mucho, siempre se las arreglaron para vivir tranquilos en esa casa que con tanto esfuerzo Rosa había logrado conseguir. Daniel era un muchacho tranquilo, trabajador, de esos hijos que uno se siente orgulloso de haber criado. Desde niño había tenido un mejor amigo, un muchacho llamado Javier, con quien había crecido prácticamente desde que ambos gateaban por las calles de tierra de ese pueblo. Se conocían de toda la vida, habían ido juntos a la primaria, a la secundaria, se habían acompañado en los momentos difíciles y en los buenos, y todo el pueblo sabía que Daniel y Javier eran como hermanos, esa clase de amistad que uno cree que va a durar para siempre. Esa noche en particular, Daniel había tenido un día especialmente largo y pesado de trabajo. Llegó a su casa cansado, cenó algo ligero con su mamá, platicaron un rato como acostumbraban a hacerlo, y como a eso de las 8 de la noche, Daniel decidió irse a acostar. Le dijo a Rosa que estaba agotado, que necesitaba descansar bien porque al día siguiente tenía que madrugar, y se metió a su cuarto. Rosa se quedó en la sala, viendo un poco la televisión, disfrutando de esa tranquilidad que se siente en una casa cuando todo está en calma. No pasó mucho tiempo, tal vez unos 20 o 30 minutos, cuando tocaron a la puerta. Rosa fue a abrir y se encontró con Javier, el amigo de toda la vida de su hijo, con esa sonrisa que ella conocía desde que Javier era un niño chiquito correteando por la casa junto con Daniel. Javier le preguntó por su amigo y Rosa, sin pensarlo 2 veces, le dijo que Daniel estaba en su cuarto, que ya se había acostado a descansar porque venía cansado del trabajo. No había ninguna razón para sospechar nada. Era Javier, el amigo de siempre, el que prácticamente había crecido dentro de esa misma casa, el que Rosa consideraba casi como otro hijo. Daniel, desde su cuarto, escuchó la voz de su amigo platicando con su mamá en la entrada, y aunque ya estaba acostado, con esas ganas de descansar que tenía desde que había llegado del trabajo, se levantó para ir a saludarlo. Total, era Javier, su mejor amigo, la persona con la que había compartido toda su vida. Salió de su cuarto, saludó a Javier con ese cariño de siempre, y los dos decidieron salir un momento a platicar afuera de la casa, como tantas otras veces lo habían hecho a lo largo de los años. Lo que ni Rosa, ni Daniel,
ni nadie en ese momento podía imaginar es que esa sería la última vez que Rosa vería a su hijo con vida. Rosa se quedó dentro de la casa, sin darle mayor importancia a que los dos amigos hubieran salido a platicar afuera, algo que era completamente normal entre ellos desde que eran niños. Después de un rato, cansada del día, Rosa también decidió irse a dormir, pensando que Daniel entraría en cualquier momento, como siempre lo hacía. A la mañana siguiente, Rosa se levantó temprano, como todos los días, con la intención de salir a comprar pan fresco antes de que Daniel se despertara para ir a trabajar. Fue al pasar cerca de la entrada de su casa cuando se encontró con una escena que hasta la fecha, según me ha contado mi mamá, Rosa nunca ha podido borrar de su memoria. Daniel estaba ahí, afuera, muy cerca de la casa, y algo en esa imagen le dijo a Rosa de inmediato que algo terrible había pasado. No voy a entrar en los detalles exactos de lo que Rosa encontró esa mañana, porque de verdad no es necesario para entender el peso de esta historia. Lo que sí les puedo decir es que, para cuando Rosa se dio cuenta de lo que había ocurrido, ya era demasiado tarde para hacer absolutamente nada. El pueblo entero se conmocionó con la noticia. Nadie podía creer lo que le había pasado a Daniel, un muchacho tan tranquilo, tan trabajador, tan querido por todos los que lo conocían. Las autoridades comenzaron a investigar de inmediato, y conforme fueron pasando las horas y los días, se fue armando una historia que nadie en ese pueblo hubiera imaginado jamás. Con el paso del tiempo se descubrió que Javier, el mismo muchacho que había tocado la puerta esa noche, el mismo amigo de toda la vida con quien Daniel había crecido, había sido responsable de lo que le ocurrió a su amigo esa madrugada. Hasta el día de hoy, según me cuenta mi mamá, nadie en el pueblo ha logrado entender del todo qué fue lo que llevó a Javier a hacer algo así en contra de quien había sido su mejor amigo desde la infancia. Algunos hablan de problemas que venían desde hacía tiempo, otros de malos entendidos, pero la verdad es que ni siquiera Rosa, después de tantos años, ha logrado encontrar una respuesta que le haga sentido completo a lo que pasó esa noche. Rosa quedó completamente devastada. Perder a un hijo de por sí es de las cosas más duras que le pueden pasar a una madre, pero perderlo de esa manera, y además a manos de quien consideraba casi como otro hijo suyo, fue un golpe del que Rosa tardó muchísimos años en siquiera empezar a recuperarse, si es que alguna vez llegó a hacerlo del todo. Durante mucho tiempo, Rosa se culpó a sí misma por lo que había pasado. Mi mamá me ha contado que Rosa repetía una y otra vez la misma pregunta, como un eco que no la dejaba en paz. ¿Por qué le dije que saliera? ¿Por qué no le dije que ya estaba acostado, que se quedara descansando, que ya era muy tarde para andar afuera? Rosa sabía, en el fondo, que ella no tenía manera de haber previsto lo que iba a pasar esa noche. Javier era, hasta donde todos sabían, el mejor amigo de su hijo, alguien en quien confiaba plenamente. No había ninguna señal, ninguna advertencia previa que le hiciera pensar que algo así podía ocurrir, pero el dolor y la culpa, como muchas veces pasa, no siempre se rigen por la lógica, y Rosa se quedó durante años atormentada pensando que, si tan solo le hubiera dicho a Javier que Daniel ya estaba descansando, que mejor lo buscara al día siguiente, quizás su hijo seguiría con vida. Desde aquella noche, en la familia de Rosa, y con el tiempo también en la nuestra, porque mi mamá quedó profundamente marcada después de escuchar esta historia de labios de su amiga, se adoptó esa regla que hasta hoy respetamos. Si ya estás en tu casa, acostado, descansando, no hay ninguna necesidad de volver a salir, sin importar quién te esté buscando, sin importar qué tan de confianza sea esa persona. Cada vez que mi mamá cuenta esta historia en las reuniones familiares, siempre termina con esas mismas palabras, y todos los que estamos ahí nos quedamos en silencio unos segundos, pensando en Rosa, en Daniel, y en lo rápido que la vida le puede cambiar a uno por completo en cuestión de minutos.
Sé que para algunas personas esto puede sonar como una simple superstición, una regla de familia sin mucho fundamento más allá de una historia trágica. Pero para Rosa esa noche quedó marcada para siempre, y para nosotros, cada vez que escuchamos esta historia, nos recuerda que a veces la prudencia no cuesta nada y que no pasa nada por decirle a alguien que ya nos vemos al día siguiente. Si tú también has escuchado alguna historia parecida en tu familia, alguna advertencia que se ha quedado como regla después de algo que pasó, cuéntamela en los comentarios. Y la próxima vez que ya estés acostado, descansando en tu casa, piénsalo 2 veces antes de volver a salir, sin importar quién esté tocando tu puerta.